Hay situaciones y problemas difíciles de resolver, problemas grandes que parecen no tener una forma lógica de atacar, ya sea en el día a día o durante tu época escolar. A veces hay preguntas que no sabemos ni cómo enfrentarlas. Para los seres humanos hay preguntas profundas. ¿Estamos solos en el universo? ¿Somos los únicos? La inmensidad del universo es inimaginable y en toda esta inmensidad, ¿hay alguien más allí afuera haciéndose estas mismas preguntas? ¿Hay alguna forma de calcular qué tan probable es que hayan otras formas de vida en el universo? Hola, soy el Dr. Alejo. El fin de semana pasado, como muy probablemente muchos de ustedes, estuve pegado al televisor viendo el amerizaje de los 4 tripulantes de la misión Artemis. Para una persona que no había nacido todavía para ser testigo de los alunizajes del programa Apolo y que creció escuchando acerca de estos logros, es increíble que pueda tener la oportunidad de presenciar una nueva etapa en la exploración espacial. Sin embargo, siento un poco de tristeza por aquellas personas que no son capaces de sentirse parte de este increíble logro y que piensan que todo fue IA o una conspiración. Siento mucho que como ser humano no puedan sentirse parte de esta increíble hazaña que como especie estamos alcanzando. Recuerda que esta vez volvemos a la Luna para quedarnos. Estoy particularmente emocionado por todo lo que esto traerá para el beneficio de la astronomía e incluso para la búsqueda de vida extraterrestre. Tengo un video totalmente dedicado a la relación entre Artemis y SETI. El link aparecerá por aquí en algún lado. Artemis es simplemente un nuevo capítulo en ese esfuerzo incesante de los humanos de explorar y de aprender. Cada una de estas misiones nos ayuda a expandir nuestro conocimiento con el fin de resolver estas grandes preguntas que hemos tenido desde los inicios de nuestra civilización. Una persona que intentó poner una lógica alrededor de quizás la pregunta más importante de todos los tiempos, ¿estamos solos en el universo?, fue el Dr. Frank Drake, con su ahora famosa ecuación. Pero ¿cuál es esta ecuación? ¿Y es esto lo mejor que podemos hacer para resolver dicha interrogante? Quédate para que charlemos acerca de la ecuación de Drake y de la ecuación de Seager, una variante de la ecuación de Drake, pero que intenta resolver la duda de si estamos solos desde otra perspectiva. En 1959, los astrónomos Cocconi y Morrison demostraron que la comunicación interestelar podría ser posible usando ondas de radio. Incluso sugirieron que extraterrestres podrían estar empleando dicha tecnología para comunicarse y que por lo tanto escuchar por ondas de radio sería una buena forma de detectar dichos extraterrestres. Inspirado por el trabajo de Cocconi y Morrison, el entonces joven astrónomo Frank Drake propuso apuntar un radiotelescopio a las estrellas y escuchar en la frecuencia de los 1420 MHz. Este fue el origen del proyecto OSMA, conocido como el primer intento moderno para detectar transmisiones interestelares. La búsqueda se desarrolló desde abril a julio de 1960, 6 horas al día usando la antena receptora de 26 metros del Observatorio Nacional de Radioastronomía en Green Bank. Pero ¿por qué la frecuencia de 1420 MHz? Esta corresponde a la línea espectral del hidrógeno neutro, el elemento más abundante en el universo. Esta frecuencia forma parte de una región del espectro conocida como el pozo de agua, que se extiende aproximadamente entre 1420 y 1720 MHz, delimitada por las emisiones del hidrógeno y del radical hidroxilo. La combinación simbólica de estos dos elementos forma el agua, H2O, esencial para la vida tal y como la conocemos. Debido a su importancia universal y a su bajo nivel de ruido cósmico, se ha propuesto que una civilización extraterrestre avanzada podría elegir esta región para transmitir señales interestelares. Después del proyecto OSMA, una reunión fue organizada en 1961 en el propio Green Bank para discutir los resultados y también para presentar y analizar estrategias e ideas para la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Un joven Carl Sagan, o Carl Sagan como se conoce en Latinoamérica, estaba dentro de los participantes. Frank Drake estaba a cargo de organizar y estructurar la discusión. Tenían la tarea de organizar cómo sería posible afrontar el problema de estimar cuántas civilizaciones extraterrestres con capacidad de comunicación habitaban nuestra galaxia, la Vía Láctea. Qué tareita, ¿no? ¿Cuál es la mejor estrategia para definir un problema tan difícil como este? Hay una famosa frase del obispo Desmond Tutu, Premio Nobel de Paz en 1984. ¿Cuál es la mejor forma de comerse un elefante?
un pedazo a la vez. Ojo que el obispo no estaba promoviendo el comerse a los elefantes, simplemente estaba queriendo decir que cuando queremos resolver o atacar un problema muy grande, lo mejor es subdividir dicho problema en pequeñas tareas para volverlo más manejable. Usando esta misma idea, al inicio de la discusión en Green Bank, Frank Drake escribió una expresión matemática que estima el número de civilizaciones extraterrestres en la Vía Láctea que podríamos detectar. Esta mal llamada ecuación es realmente un argumento probabilístico. Sin embargo, la palabra ecuación prevaleció y así nació la famosa ecuación de Drake. Con el fin de organizar sus pensamientos, Frank Drake seleccionó 7 parámetros. Estos parámetros, aunque significativos, son bastante arbitrarios y pudo haber seleccionado otros igualmente importantes. Antes de hablar de los parámetros, hay algo que debemos considerar, y es el hecho de que solo sabemos de una sola muestra de la vida que alberga el universo. Estoy hablando de la vida aquí en la Tierra. La Tierra es el único planeta del que tenemos conocimiento que puede sostener vida. No hemos encontrado ningún otro planeta en el sistema solar, en nuestra propia galaxia, etc. Solo la Tierra. Aún más, nuestra civilización humana es la única civilización que conocemos en el universo entero que tiene la capacidad de transmitir su presencia a las estrellas. Tiene sentido entonces intentar encontrar otra civilización similar a la nuestra. Por ejemplo, vivimos en un planeta rocoso para ser precisos, donde el agua puede existir en estado líquido en su superficie, lo que significa que estamos a una distancia específica de nuestra estrella, el Sol, que permite que esto ocurra. Así, la vida tal y como la conocemos necesita una estrella, cierto tipo de planeta y como mínimo estar a una distancia adecuada, ni demasiado lejos como para que el agua se congele, ni demasiado cerca como para que se evapore. A esto se le conoce como la zona habitable de una estrella. Una vez más, dado que la vida tal y como la conocemos necesita una estrella, el primer término de la ecuación de Drake tiene que ver con, en promedio, cuántas estrellas nacen en la Vía Láctea cada año. A este término se le denomina R asterisco. Para la época en que Frank Drake formuló su ecuación, el valor de este término no era muy bien conocido. Hoy en día, sin embargo, la tasa de formación estelar para una región o incluso para el universo es un valor relativamente bien determinado. Este número se expresa en términos de masas solares. Por ejemplo, se ha calculado que en promedio la Vía Láctea produce entre 1 y 2 masas solares de estrellas por año. La vida tal y como la conocemos también necesita de un planeta. El segundo término es la fracción de estrellas que tienen planetas o F sub P. Este era otro término que era totalmente desconocido en la época en que Frank Drake propuso su ecuación. De hecho, durante mucho tiempo, la existencia de otros planetas fuera del sistema solar no era algo de lo que tuviéramos certeza. Todo esto cambió en el año de 1992, cuando se descubre un planeta orbitando los restos de una estrella muerta. Y en 1995 fue detectado el primer planeta orbitando una estrella similar al Sol, el primer planeta extrasolar o exoplaneta, y desde entonces se han descubierto más de 6.000. Estimaciones actuales indican que, estadísticamente hablando, cada estrella tiene al menos un planeta. En nuestra galaxia, el número de planetas es equivalente al número de estrellas en la Vía Láctea, que es estimado en alrededor de 100.000 millones. Es decir, un 1 seguido de 11 ceros. Por lo tanto, estadísticamente hablando, prácticamente todas las estrellas albergan planetas. Es decir, el segundo término de la ecuación de Drake es cercano al 100%. Ahora bien, de esos 100.000 millones de planetas, ¿cuántos pueden realmente albergar vida? El tercer término es entonces el número promedio de planetas que pueden sostener vida y se representa como n sub e. Y aquí es donde entra en juego la zona habitable de una estrella. ¿Cuál es el problema? Que la zona habitable tiene muchas definiciones. Como mencioné anteriormente, la más utilizada es aquella que indica que si un planeta está en la zona habitable de su estrella, entonces existe la posibilidad de la existencia de agua líquida en la superficie del planeta. Por lo tanto, este término realmente se enfoca en el número promedio de planetas que se encuentran en la zona habitable de la estrella que orbitan. Pero en nuestro sistema solar, aparte de la Tierra, Venus y Marte también se encuentran dentro de la zona habitable del Sol. Sin embargo, no es posible encontrar agua líquida en las superficies de estos planetas, al menos no en la actualidad. No obstante, sí existe evidencia sólida que indica que sí hubo agua líquida en la superficie de Marte en algún momento.
De hecho, las muestras recolectadas por el rover Perseverance en septiembre del 2025 fueron obtenidas en lo que se cree fue un antiguo delta de un río. Si quieres saber un poco más acerca de las muestras y de lo que puede significar para la búsqueda de vida fuera de nuestro planeta, te invito a que veas el episodio acerca de la vida en Marte. Y es aquí donde empiezan los problemas con la ecuación de Drake. Este término, que intenta estimar cuántos planetas podrían albergar vida, sigue siendo en gran medida desconocido. Y hasta hoy no existe una forma concreta de determinar cuántos de todos los planetas del universo se encuentran realmente en la zona habitable de sus estrellas. Ahora bien, de todos esos planetas que podrían albergar vida o planetas que se encuentren en la zona habitable de una estrella, ¿cuál es la fracción de aquellos en los que la vida puede realmente surgir? Este cuarto término se conoce como F sub L. Nuevamente, tomando como ejemplo nuestro sistema solar, solo 3 planetas se encuentran en la zona habitable del Sol: Venus, la Tierra y Marte. Pero solo en el planeta que habitamos fue donde la vida apareció. Cabe destacar que este cuarto término únicamente considera la definición basada en la presencia de agua líquida en la superficie. Sin embargo, lo que observamos en nuestro sistema solar es que muchas de las lunas de los gigantes gaseosos como Júpiter, Saturno y Neptuno podrían en realidad albergar vida, debido a la presencia de océanos líquidos en el subsuelo de estas lunas. Esto no se tiene en cuenta en la ecuación. Ahora, supongamos que la vida efectivamente aparece en un planeta. El quinto término plantea la siguiente pregunta: del total de planetas donde surge la vida, ¿cuál es la fracción de aquellos en los que realmente se desarrolla vida inteligente? La vida inteligente a la que se refiere Frank Drake es una inteligencia del nivel que exhibimos nosotros los seres humanos. No se consideran formas de inteligencia como las que presentan, por ejemplo, los elefantes, los pulpos, los delfines o las ballenas. Bien, ahora imagina que tenemos vida inteligente al nivel de los seres humanos. ¿Es esta inteligencia suficiente como para permitirles manipular ondas electromagnéticas y, por ejemplo, hacer una videollamada para comunicarse con un familiar o un amigo al otro lado de su planeta? El sexto término, F sub C, trata entonces sobre la fracción de vida inteligente que puede anunciar su existencia al espacio. Por ejemplo, en la Tierra hemos tenido muchas grandes civilizaciones. Los egipcios, los antiguos griegos y otras culturas alcanzaron niveles muy altos en ciencia, matemáticas, biología, pero no desarrollaron transmisiones de radio. Los seres humanos solo hemos sido capaces de enviar mensajes a larga distancia desde hace menos de 200 años. Y eso nos lleva al término final de la ecuación de Drake: el periodo durante el cual una civilización puede comunicarse a través del espacio. ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir una civilización? ¿Es su esperanza de vida lo suficientemente larga como para desarrollar comunicaciones interestelares? Los seres humanos hemos estado al borde de la autodestrucción en muchas ocasiones. Las armas nucleares, una pandemia, incluso la inteligencia artificial podrían acabar con la humanidad en cualquier momento, borrando potencialmente nuestra existencia en el universo y nuestra posibilidad de ser detectados por otra civilización. Este último término, L, se refiere a la longevidad de una civilización dentro de la ecuación de Drake. Estos son los 7 términos que utilizó Frank Drake. La ecuación de Drake consiste en multiplicar todos esos términos para obtener N, es decir, el número de civilizaciones con capacidad para comunicarse en la Vía Láctea. A estas alturas puede que hayas notado que de las 7 variables de la ecuación de Drake, solo las 2 primeras, la tasa promedio de formación estelar por año y la fracción de estrellas que albergan planetas, son relativamente bien conocidas. Las otras 5 son completamente desconocidas y es muy probable que sigan siéndolo durante mucho tiempo o que incluso nunca lleguemos a descubrir sus valores. Y aquí es donde la ecuación adquiere su mala reputación. Una crítica común es también la arbitrariedad de sus parámetros. Existen muchas variables que potencialmente podrían incluirse, pero Frank Drake solo consideró esas 7. Astrónomos e investigadores de muchas disciplinas han intentado producir sus propias versiones de la ecuación de Drake. Quizás una de las más relevantes es la formulada por la astrobióloga y científica planetaria Sara Seager del MIT. La profesora Seager propone un argumento probabilístico que se basa en nuestras herramientas y limitaciones actuales y calcula las probabilidades de encontrar vida basándose en la detección de bioseñales. Conocida como la ecuación de Drake de las bioseñales o simplemente como la ecuación de Seager, esta se centra en la detección de bioseñales gaseosas en atmósferas planetarias en lugar de tecnoseñales y busca estimar N, el número de planetas con gases detectables
asociados a la vida. En vez de enfocarse en la totalidad de estrellas en nuestra galaxia o en el universo, la profesora Seagar se concentra en las estrellas observadas en algún momento por un telescopio específico o misión espacial. La ecuación se compone de 6 términos. N asterisco, el número de estrellas en la muestra observable, es decir, aquellas que realmente podemos estudiar con nuestros telescopios. FQ, la fracción de estrellas tranquilas con baja actividad estelar, lo que facilita tanto la detección de planetas como la supervivencia de posibles bioseñales. FHZ, la fracción de esas estrellas que tienen planetas rocosos en la zona habitable, donde podría existir agua líquida. FO, la fracción de esos planetas que pueden ser observados con nuestros métodos actuales, considerando incluso limitaciones como la geometría orbital. FL, la fracción de planetas donde realmente surge la vida, un término altamente incierto y basado en nuestra única referencia, la Tierra. Y finalmente, FS, la fracción de planetas con vida que generan gases detectables en su atmósfera, lo suficientemente abundantes como para ser identificados mediante espectroscopía. En conjunto, esta ecuación traslada la búsqueda de vida desde una idea teórica hacia un enfoque observacional y práctico, alineado con las capacidades actuales de la astronomía moderna. La ecuación de Drake es un tema bastante controversial en la comunidad SETI. Se han escrito miles de artículos intentando asignar valores a estos 7 términos. Algunos utilizan estimaciones fundamentadas, mientras que otros son completamente especulativos. Por estas razones, muchos científicos afirman que la ecuación de Drake es inútil. Yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. Basta con recordar cómo nació esta ecuación. Su propósito era promover una discusión en torno a un desafío extremadamente difícil de abordar y no necesariamente proporcionar un número definitivo de civilizaciones extraterrestres. Incluso después de más de 60 años desde su formulación, seguimos hablando de conceptos como los exoplanetas, las zonas habitables y la longevidad de una civilización, solo por mencionar algunos ejemplos. Sin embargo, sí coincido en algo. La ecuación ha sido utilizada de forma indebida para intentar demostrar ciertas hipótesis, y ahí es donde realmente radica el problema. Una cosa que tengo clara es que el legado de Frank Drake sigue vivo. Lamentablemente, Frank Drake falleció en septiembre del 2022 a la edad de 92 años, pero su ecuación ha inspirado y continúa inspirando a muchos científicos e incluso ha conseguido que el público en general reflexione sobre la posibilidad de civilizaciones extraterrestres. Really? Are you familiar with the Drake equation? Algunas personas hasta compran camisetas estampadas con la ecuación. Quizás, sin embargo, el mayor logro de la ecuación de Drake es poner de manifiesto lo poco que sabemos sobre la posibilidad de vida en el universo y sobre los factores que hacen posible su existencia. Como lo manifestó elegantemente la doctora Jill Tarter en algún momento, la ecuación de Drake es simplemente una forma de organizar nuestra ignorancia. Si llegaste hasta aquí y te gustó este video, te invito a que le des me gusta, a suscribirte y activar la campanita. También te invito a revisar mi video acerca de la posibilidad de vida en Europa, la luna de Júpiter, en donde abordamos temas relacionados con la astrobiología, específicamente la búsqueda de bioseñales. Finalmente, te extiendo la invitación a que chequees mi libro, Una historia de más de 5000 mundos, en donde abordamos diversos temas relacionados con la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Estoy interesado en conocer tu opinión. ¿Es la ecuación de Drake inútil o aún tiene cabida dentro de los esfuerzos para encontrar civilizaciones extraterrestres? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Nos vemos pronto y recuerda, las cosas que valen la pena en la vida solo se logran haciendo un gran esfuerzo.